teníamos en el objetivo optimizar la ganancia. En las variables de decisión teníamos los relojes unisex de hombre y de mujer. Y en las restricciones, las horas semanales para ensamble, para inspección y empaque, y la condición que no se deben de producir más de 100 relojes. Esto lo hicimos en la clase anterior y realizamos esa identificación. ¿Cuántas variables tiene el problema? 3. 3 variables. ¿Y qué método utilizaríamos entonces para resolverlo? Simplex. Correcto, el método simplex. Les he indicado en clases anteriores que para poder realizar cualquier problema de programación lineal, tenemos que desarrollar 4 pasos. Primero, identificar el objetivo, las variables, las restricciones. Segundo, el planteamiento. Tercero, las restricciones. Y cuarto, plantear la función objetivo. Realicemos esos 4 pasos con este problema, por favor. Les voy a proyectar acá el texto para que hagan el paso 2, el paso 3 y el paso 4. Vamos a dar aproximadamente 5 minutos para que realicen paso 2, 3 y 4. ¿Está clara la instrucción? Sí, licenciada. Bien, trabajemos entonces, por favor.
¿Finalizaron? Lida, voy por el paso 4, solo que en el área de restricciones me queda un poquito la duda con respecto a la primera es ensamble, pero por la lectura que llevo acá dice para la inspección y empaque. Ahí yo no sé si tomarlo eso por separado, una inspección y dos empaque, porque aparte en la pregunta hasta abajo dice, además se sabe que no se debe de producir más de 100 relojes. Entonces eso me confunde un poquito con respecto a definir o de identificar las restricciones, Ligda. Sí, lo que sucede es de que acá le dice que la empresa cuenta con 240 horas para la inspección y empaque. Esos dos van juntos. ¿Por qué razón? Porque no nos da dos valores. Si nos diera dos valores diferentes, ahí sí pudiéramos haber separado la inspección del empaque. Pero acá no, solo nos dice 240 horas para la inspección y el empaque. Entonces, estas 240 horas es para las dos actividades. Es una sola restricción. Ah, ya, excelente tip, Ligda, gracias, porque eso sí no me había fijado en ese dato. Gracias, Ligda. Para servirle. Bien, ¿terminaron? Vamos a revisar. Para quienes ya terminaron, voy a quitar el texto de pantalla. Después de identificar el objetivo, las variables y las restricciones, vamos al paso 2, que es el planteamiento. Este planteamiento lo vamos a realizar a través de una tabla de doble entrada, al igual que con el método gráfico. Pero como acá estamos hablando de 3 restricciones, agregamos una columna más. Entonces acá vamos a empezar con el concepto de la restricción. Vamos a colocar también que la información que nos están proporcionando es por cada reloj unisex de hombre y de mujer. Vamos a tener una columna con la disponibilidad, la condición, limitación o requerimiento. Y una última columna con la forma del signo que lleva esa restricción. Entonces, en el ejercicio nos indicaba que la ganancia que se obtiene por cada reloj tipo unisex es de 300, para cada reloj de hombre es 400 y para un reloj de mujer es de 500 quetzales. Luego nos indicaba que cada reloj unisex, nos indicaba que para ensamble la empresa tiene disponibles de 300 horas y para inspección y empaque teníamos 240 horas. Luego indicaba que para poder fabricar un reloj unisex se llevan 2 horas en ensamble y 1 hora en inspección y empaque. Para el reloj de hombre se necesita 2 horas en ensamble y 2 horas en inspección y empaque. Y para un reloj de mujer se requiere 4 horas de ensamble y 3 horas en inspección y empaque. Luego, la última información que nos proporcionaban indicaba que, además, se sabe que no se deben producir más de 100 relojes de los 3 tipos o de las 3 clases. Como habla de los 3 tipos de reloj,
colocamos reloj unisex, reloj de hombre y reloj de mujer. Colocamos 1, 1 y 1. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de que la producción en su conjunto de los 3 tipos de relojes no tiene que ser mayor que 100. Si nos hubiese dicho solamente reloj de hombre y de mujer, colocamos en hombre 1, mujer 1 y en unisex 0. Y después, para poder completar este planteamiento, solo nos hace falta colocar el signo. ¿Qué signo colocar? Para la primera restricción, Menor o igual. menor o igual. Para la segunda restricción, Menor o igual. Menor o igual. y para la tercera, Igual. y menor o igual que. Y ahí tenemos completo nuestro planteamiento. ¿Lo realizaron de esa manera? Alguien que no lo tenga de esa manera, que lo diga ahora. Sí, Eduardo. Leida, yo tengo una duda. En producción total, ahí en el último requerimiento decía que eran 100 unidades, pero la disponibilidad son 300 horas. ¿Por qué se pone eso como una variable en horas? No, porque le dice, voy a regresar a la redacción. Le dice que la empresa cuenta con 300 horas semanales para ensamble. Entonces usted viene a su planteamiento y en ensamble coloca las 300 horas. ¿Sí? Sí. Y toda la información que tiene en la fila de ensamble son horas. 2 horas para ensamblar un reloj unisex, 2 horas para ensamblar un reloj de hombre, 4 horas para ensamblar un reloj de mujer. Pero en la última, no estamos hablando de horas, estas son 100 unidades. Entonces acá tenemos unidades de unisex, unidades de hombre y unidades de mujer. Las 2 primeras restricciones son en horas. 300 horas, 240 horas y toda la información que tenemos acá es en horas. Pero la última está en unidades. Les ponía un ejemplo de producir un pastel. La primera restricción puede ser litros porque estamos hablando de leche. La segunda restricción puede ser unidades si estamos hablando de huevos. La tercera restricción puede ser de kilos si estamos hablando de harina o de azúcar. Otra cuarta unidad pueden ser vasos, por ejemplo, y así sucesivamente cada fila, cada restricción tiene su propia unidad de medida. ¿A eso se refería, compañero? Sí, Leida, ya me quedó claro, gracias. ¿Sí? Bien. ¿Alguien Licenciada, más? buenas noches. Solo Sí, Ruth. pudiera, quiero tomarle una foto al planteamiento. ¿Al cual? ¿A este, Ruth? A ese, licenciada. Gracias. Muy bien. ¿Madeline? Licenciada, yo la verdad no entiendo muy bien dónde explica la producción, dónde está producción total, dónde está 1, 1 y 1. Acá en pantalla nos indica, además se sabe que no se deben producir más de 100 relojes. ¿Y qué dice después de la coma? Sumando las 3 clases. No se deben producir más de 100 relojes sumando las 3 clases. Esa información la pasamos al planteamiento. Dice, no se deben producir más de 100 relojes. Tenemos el 100. ¿Qué signo? Menor o igual que. Pero dice, no se deben producir más de 100 relojes. ¿De cuántas clases? De las 3
unisex, entonces es como que colocáramos acá X sub 1 de hombre, X sub 2 porque no sabemos. Entonces colocamos X sub 2 y de mujer, X sub 3. Pero usted sabe que cada variable tiene acompañada o viene con un coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente de X sub 1, X sub 2 y X sub 3? El 1. 1. 1. Entonces, 1 de X sub 1, 1 de X sub 2, 1 de X sub 3. Por esa razón es que en el planteamiento solo colocamos 1, 1 en las 3 casillas. ¿Y por qué en las 3? Porque nos dice sumando los 3 tipos o de los 3 tipos. Si en dado caso nos hubiera dicho que la producción no puede ser de más de 100 relojes de reloj unisex y de mujer, ahí colocamos 1, 1 y en hombre, ¿qué colocamos? 0. Gracias, licenciada. ¿Sí, Giovanni? Licenciada, disculpe, tengo una duda. Si en el caso supuesto de que, por ejemplo, la producción total solo dijera, en este caso, 100 de mujer y no nos diera la disponibilidad, no sé si me entiende más o menos la pregunta. ¿Cómo así? ¿Otra vez repita? Por ejemplo, en la producción total solo nos diera la producción mujer, en este caso, de 100, pero no nos da el total de la disponibilidad. El 100 va a ser su disponibilidad y Pero coloca 100 X aquí. sub 1. X sub 1 aquí. Y usted ya sabe, acá por definición, usted ya sabe que el valor de las de mujeres va a ser 100. Solo va a tener que encontrar X sub 2 y X sub 3. Pero siempre lo tiene que plantear de esa manera. Siempre les va a dar la disponibilidad. Siempre. No le puede dar un valor de X sub 1, de X sub 2 y no darle la disponibilidad, porque entonces no es restricción. Ya le capté, licenciada, gracias. Ajá. Bueno. Si no le da la disponibilidad, entonces no puede ser una restricción, porque siempre tenemos que tener un valor total de esa condición, de esa limitación, de ese requerimiento, siempre. Y si en dado caso no lo da, entonces eso se convertiría en nuestro objetivo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra inquietud? Bien, entonces, el paso 3 era poder definir la función objetivo y esa función objetivo es, la tenemos en el último renglón. En este caso es la ganancia. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Acá lo vamos a ratificar. Si es ganancia, el objetivo tiene que ser maximizar Z. Y eso va a ser igual a 300 de X sub 1 más 400 de X sub 2 más 500 de X sub 3. ¿Así definieron la función objetivo? Bien, y acá un llamado o un recordatorio que nos dice que cada fila tiene que tener la misma unidad de medida. Lo que estábamos hablando hace un momento, que en la primera fila podemos tener litros, todo debe de ser en litros. Si tuviéramos, por ejemplo, acá 300 horas y esta información de 2, 2 y 4 fueran minutos, tenemos que homogeneizar en la fila. Pero entre cada fila podemos tener diferente unidad de medida. Bien, entonces, el paso 4 era poder definir las restricciones como inecuaciones. Y acá, pues es exactamente el mismo procedimiento que utilizamos con el método gráfico. Vamos a tener una restricción, una inecuación por cada restricción. La primera sería del ensamble, que nos quedaría 2 de X sub 1 más 2 de X sub 2 más 4 de X sub 3
el signo menor o igual que 300. La segunda restricción quedaría 1 de x sub 1 más 2 de x sub 2 más 3 de x sub 3 menor o igual a 240. Y la última restricción, x sub 1 o bien 1 de x sub 1 más 1 de x sub 2 más 1 de x sub 3 menor o igual a 100. O bien decir x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 menor o igual a 100. ¿Qué estamos colocando en esta restricción? Que la sumatoria de los relojes unisex más de hombre más de mujer nos tiene que dar 100 o menos para poder cumplir con la restricción. Y una última, que es la de la no negatividad, que nos recuerda que los valores de x sub 1, x sub 2 y x sub 3 siempre tienen que ser valores positivos, es decir, mayores o iguales a 0. ¿Realizaron así este procedimiento del paso 1, 2, 3 y 4? Con eso garantizamos prácticamente el éxito de nuestro ejercicio, siempre y cuando realicemos de manera adecuada cada uno de los cálculos. ¿Qué método es el que vamos a utilizar para poder resolverlo? Simplex. El método Simplex. Muy bien, entonces vamos a empezar a explicar el procedimiento del método Simplex. Para Simplex, el primer paso, bueno, antes de pasar a desarrollar el método Simplex, acá tenemos un recordatorio. Pero esto, voy a hacer la aclaración. Es diferente el procedimiento para maximización y para minimización. El paso 1, 2, 3 y 4 es el mismo. Pero del 5 en adelante es diferente para maximización, para minimización y para el método gráfico. Acá vamos a explicar el procedimiento para utilizar Simplex en un ejercicio de maximización. Entonces, cuando el objetivo es maximizar, acá, cuando el objetivo es maximizar, todas las restricciones tienen que tener el signo menor o igual que. Y esta es una condición que se debe de cumplir sí o sí. Cuando el objetivo es maximizar, todas las restricciones tienen que tener el signo menor o igual que. Esto sin considerar la restricción de la no negatividad. Esa no la tomamos en cuenta. Entonces, observamos todas las restricciones y en este caso, las tres cumplen con esa condición. ¿Queda claro eso, jóvenes? ¿Y qué pasará, Ligda, si eso no fuera así? ¿Qué pasa si una de las restricciones no cumple? Puede ser que no cumpla una restricción o que no cumplan dos restricciones. ¿Qué pasa cuando no se cumple con esa condición? Veamos el ejemplo que está en pantalla. Observamos bajo el supuesto que el ejercicio es maximizar. Todas las restricciones tendrían que tener el signo menor o igual que, pero en este caso hay una que no cumple con esa condición. Cuando ese es el caso, multiplicamos toda la restricción por -1. Es decir que toda la restricción la vamos a multiplicar por el -1. Y al momento de realizar esa multiplicación, -1 por x sub 1, ¿cuánto nos da? Menos x sub 1. Menos x sub 1.
2x sub 2 por menos 1, menos 2x sub 2. 3x sub 3 por menos 1, menos 3x sub 3. Y acá cambiamos el signo. Mayor o igual, al momento de cambiar todo por menos 1, se convierte en menor o igual que. Y 240 por menos 1 nos da menos 240. Y con esta multiplicación, con esta nueva inecuación, vamos a trabajar todo el ejercicio porque acá ya garantizamos que tienen el mismo signo. ¿Queda claro eso? Sí. Sí, líder. Puede ser que una restricción no cumpla y en algunos casos que dos restricciones no cumplan, pero esto es en algunos casos. Si en algún ejercicio ustedes encuentran que las 3 restricciones no cumplen, yo les sugiero que mejor revisen su objetivo porque no puede ser que las 3 restricciones no cumplan. Si es así, puede ser que su objetivo esté erróneo, que ustedes estén minimizando y el ejercicio sea maximizar, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud? Hasta el momento no, licenciada, gracias. Licenciada, perdón, es decir, que solo puede ser una, que no vaya con el signo, A que se veces, puede trabajar. dependiendo del número de restricciones, puede hacer que sean hasta 2, pero las 3, hasta el momento yo no he encontrado un ejercicio que las 3 restricciones no cumplan. Como les digo, si ustedes se encontraran con ese caso, mejor revisen si establecieron de manera adecuada su objetivo, porque puede ser que se hayan equivocado en definir el objetivo. Si fueran solo 2, se multiplica siempre por menos 1 y ahí queda. Así es. Y con ese cambio, con esos signos, continúan trabajando. Bien. Entonces, vamos a el paso 5. El paso 5 nos indica que debemos de convertir las inecuaciones a ecuaciones agregando variables de holgura. Y acá hay una diferencia en cuanto al método gráfico. En el método gráfico pasábamos las inecuaciones a ecuaciones. Pero por simple coincidencia, por simple conveniencia, solo cambiábamos el signo de menor o igual que a el signo igual. Pero eso era por simple conveniencia. Acá, en este caso, nos dice que vamos a convertir las inecuaciones a ecuaciones agregando variables de holgura. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, tenemos una inecuación. Vamos a poner 2x1 más 3x2 menor o igual a 100. Acá tenemos una inecuación. Esta inecuación la tenemos que convertir en una ecuación, es decir, este signo nosotros lo tenemos que convertir en un signo de igual. Pero para que eso suceda, esto lo vamos a realizar matemáticamente. Para que eso suceda, dice que tenemos que agregar una variable de holgura. Entonces acá tenemos la inecuación. La voy a copiar.
2x sub 1 más 3x sub 2. Y acá agregamos la variable de holgura más la variable de holgura número 1. Esto va a ser igual a 100. ¿Y cuál es la función de la variable de holgura? Se los voy a explicar gráficamente. Imaginémonos que x sub 1 tiene un valor de 10 y x sub 2 tiene un valor de 20. ¿Cómo quedaría esa ecuación con estos valores? Quedarían 2. ¿Cuál es el valor de x sub 1? 10. 2 por 10. Más 3. ¿Cuál es el valor de x sub 2? 10. X sub 2, 20. Esto dice que nos tiene que dar 100. Pero acá le agregamos más h sub 1. Entonces, si realizamos la operatoria 2 por 10, ¿cuánto es? 20. Más 3 por 60. 3 por 20. No, 60. 60. Esto dice que tiene que ser igual a 100. ¿Será que eso es igual a 100? 20 más 60 es igual a 100. No. No. 80 no es igual a 100. Eso no es igual. Pero, ¿qué es lo que hacemos para que se cumpla esa igualdad? Allí es donde le vamos a sumar la variable de holgura. ¿Y qué es lo que hace esa variable de holgura? Absorber el valor para que estos dos lados de la ecuación se cumplan. ¿Cuál sería el valor de h sub 1 acá, en este ejemplo? 20. El valor de h sub 1 en este ejemplo sería 20. Ese sería el valor. H sub 1 es igual a 20. Entonces, ¿qué es lo que hace la variable de holgura? La variable de holgura lo que hace es absorber la diferencia para que ambos lados de la igualdad se cumplan. ¿Queda claro de qué es una variable de holgura? ¿Sí? Sí, licenciada. Entonces, este procedimiento es el que debemos de realizar. Bueno, no es un procedimiento, sino solamente agregar la variable de holgura es lo que tenemos que hacer en el paso 5. Entonces acá está convertir inecuaciones a ecuaciones agregando variables de holgura. Tomamos la primera inecuación. La primera inecuación dice 2x sub 1 más 2x sub 2 más 4x sub 3 menor o igual a 300. Entonces cambiamos ese signo menor o igual por el signo igual. Pero para eso vamos a agregar la primer variable de holgura. Vamos a agregar una variable de holgura para cada restricción. Es decir, que para esta primera restricción tenemos h sub 1. Para la segunda restricción vamos a tener h sub 2. Entonces acá tenemos la segunda restricción era x sub 1 más 2x sub 2 más 3x sub 3 menor o igual a 240. Vamos a agregar la variable de holgura x sub 1 más 2x sub 2 más 3x sub 3 más h sub 2.
Y acá, mucho ojo, si ustedes son observadores, pueden notar que no coloqué H sub 2 debajo de H sub 1. Debemos de correrlo una casilla. Y así vamos corriendo las casillas con cada una de las variables de holgura. En la tercera restricción, el valor de la variable es, el valor de la ecuación es x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 menor o igual a 100. Cambiamos el menor o igual por el igual y agregamos la variable de holgura 3. Pero observamos que esta variable se corre una casilla más que h sub 2. ¿Dudas hasta el momento? Pregunto. ¿No hay dudas? Lida, ¿por qué se da ese distanciamiento entre una y otra? Ahora les voy a explicar. Bueno, tenemos ahí en pantalla las inecuaciones y las variables. Cada variable ocupa una posición. Por ejemplo, en esta columna tenemos x sub 1 y tenemos todas las variables de x sub 1. En esta otra columna tenemos x sub 2, x sub 3. Y esa misma lógica es la que tenemos que usar para las variables de holgura. No podemos colocar una variable debajo de otra porque tienen diferente valor. Vamos a tener en la primera columna la variable de holgura 1, en la segunda columna la variable de holgura 2 y en la tercera columna la variable de holgura 3. Y si tuviéramos más restricciones, vamos a tener otra columna con la variable de holgura 4 y así sucesivamente. Entonces, por esa razón es que debemos de correr una casilla cada una de las variables de holgura. ¿Queda claro? Sí, Lida. Sí, Lida. O sea, Entonces, continuamos con el ejercicio. El siguiente paso, el paso 6, nos indica que tenemos que igualar la función objetivo a 0. ¿Cuál es la función objetivo? Maximizar Z. Maximizar Z.
Función objetivo, maximizar z es igual a 300 de x sub 1 más 400 de x sub 2 más 500 de x sub 3. Esa es la función objetivo. ¿Y qué nos dice el paso 6? Que tenemos que igualar esta función objetivo a 0. ¿Qué significa eso? Que estos términos que están del lado derecho del signo igual, los tenemos que trasladar para el lado izquierdo. Y al momento de realizar ese movimiento, ¿qué pasa con los signos? Cambia. Vuelven negativos. Negativos. Se vuelven negativos, correcto. Entonces vamos a realizar ese movimiento de trasladar estos términos al lado izquierdo de la igualdad. Y eso quedaría menos 300 de x sub 1, menos 400 de x sub 2, menos 500 de x sub 3 es igual a 0. Y en eso consiste el paso número 6. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿No? ¿Está No, claro Ligda. el paso 6? Bien. Creo que no, Ligda, gracias. Entonces, vamos al paso 7. Y el paso 7 nos indica que vamos a construir el primer tablero simple. Para eso, vamos a utilizar las ecuaciones que obtuvimos en el paso 5. Las inecuaciones convertidas a ecuaciones. Esta es la información que nos va a servir para poder construir nuestro primer tablero. El tablero va a estar dividido en 3 partes. En la primera parte vamos a encontrar las variables de X. En la segunda parte vamos a encontrar las variables de holgura. Y en la tercera parte vamos a encontrar las constantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trasladar los valores de los coeficientes a este tablero. ¿Cuál es el coeficiente de la primera? ¿Cuáles son los coeficientes de la primera ecuación? 300. 300. 2. Estos son los coeficientes. 2, 2, En 4. X sub 1, 2. 2 en X sub 2. 4 en X sub 3. Ahora vamos con las variables de holgura. H sub 1 en la primera ecuación. Estoy en la primera ecuación. Vamos a ver. Estoy con esta ecuación. La primera. Los coeficientes son 2, 2, 4. Y luego vamos a la variable de holgura. En esa ecuación tenemos H sub 1. ¿Hay H sub 2 y hay H sub 3? Pregunto. No. No. Entonces en la columna de H sub 1 colocamos 1. ¿Y qué colocamos en la columna de H sub 2 y de H sub 3? 0. 0. 0 y 0. ¿Y en la columna de constantes? 300. Correcto. 300. ¿Queda clara esa parte? Sí, Ligda. Entonces, ¿cómo quedaría la segunda fila? 1, 1, 2, 3. 2, 3. 0, 1 y 0. 1, 2, 3, correcto. Ahora vamos en las variables de holgura. En esta solo tenemos variable de holgura 2. Entonces, en H sub 1 colocamos 0
en H sub 2, 1 y en H sub 3, 0. ¿Y la constante? 240. 40. 240. En la última fila tenemos X sub 1, es como colocar 1. X sub 2, colocamos 1. X sub 3, colocamos 1. ¿Y las variables de holgura? Acá tengo solamente la variable de holgura 3. Entonces, en H sub 3 colocamos 1 y 0 en H sub 1 y en H sub 2. ¿Y la constante? 100. 100. Correcto. Y allí ya casi vamos finalizando nuestro tablero simple. Nos queda un último paso para completar este primer tablero y es el último renglón. En el último renglón vamos a colocar los coeficientes y las constantes de la función objetivo igualada a 0. Es decir, que vamos a colocar la función objetivo que obtuvimos en el paso número 6. Esa función objetivo nos dice menos 300 de x sub 1, menos 400 de x sub 2, menos 500 de x sub 3. Esto es igual a 0. ¿Cómo lo vamos a trasladar? Pues el menos 300 lo vamos a colocar en la columna de x sub 1. Menos 300. El menos 400 en x sub 2. Menos 400. Y el menos 500 en x sub 3. Menos 500. Observamos, en la función objetivo hay variables de holgura. ¿Tenemos No. variables de holgura en la función objetivo? No. No, por supuesto que no. Entonces colocamos 0, 0 y 0. ¿Y la constante? 0. Correcto. 0. Y ahí tenemos nuestro primer tablero simple. ¿Inquietudes hasta el momento? ¿No hay inquietudes, jóvenes? Por el momento creo que no, Lida. Muy bien. Entonces, vamos con el paso número 8. El paso 8 nos indica que tenemos que identificar la columna pivote. Y acá está la definición de qué es la columna pivote. Y nos indica que la columna pivote es la columna que tiene el menor valor negativo en el último renglón. Repito, la columna pivote es la que tiene el menor valor negativo en el último renglón. Observemos y en este tablero tenemos el último renglón. Lo voy acá a sombrear. Bueno, pero no vamos a considerar la constante. Les voy a encerrar acá el último renglón. Allí. En esta, tanto en X sub 1, en X sub 2, en X sub 3, como en las holguras, en ambos nosotros podemos encontrar la columna pivote. ¿Y cuál es la característica? Dice que tiene que ser el menor valor negativo. ¿Cuál es el menor valor negativo? Menos 500. Menos 500. Menos 500, correcto. Entonces, la columna pivote es X sub 3. ¿Dudas con eso?
No. ¿Está todo claro? ¿Seguros? Porque esto es clave. Identificar la columna pivote es clave. Licenciada, perdone, siéndole honesto, yo sí me perdí un poquito. Este menos 500, ¿cómo fue que o sea, por qué fue que lo elegimos y no menos 300, por ejemplo? Muy bien. Vamos a presentar nuevamente nuestra pizarra. Tenemos la recta de los números reales. Tenemos el 0 como límite y tenemos hacia la derecha infinito positivo y hacia la izquierda tenemos el infinito negativo, ¿correcto? Entonces, voy a alargar acá. Si nos vamos hacia la derecha, empezamos, por ejemplo, 1, 2, 10, 20, 100 y así sucesivamente hasta el infinito. Y si nos vamos hacia la izquierda, es la misma lógica. Voy a colocar acá 100, pero es negativo. Menos 100, menos 200, menos 400. Voy a colocar acá menos 300. Y por acá voy a colocar menos 500. Y así sucesivamente hasta el infinito, ¿correcto? Entonces, si nos vamos al lado positivo, si nos centramos acá en el lado positivo, el menor valor es el que está más cercano de 0. Ese es el menor valor del lado positivo. Pero del lado negativo, el mayor valor es el que más se acerca a 0. Y el menor valor es el que está más alejado de 0. Entonces, ¿cuál es el valor que está más alejado de 0? ¿Menos 300 o menos 500? Menos 500. Menos 500. Entonces, este es el menor valor. Esa es la lógica en el lado izquierdo, en los valores negativos de la recta de los números reales. Perfecto, ¿Queda claro? licenciada. Sí, todo claro, gracias. ¿Sí? Bien, entonces, siempre vamos a buscar el menor valor negativo para poder identificar la columna pivote. Ahora voy a regresar a la presentación. ¿Hoy sí queda claro por qué es el menos 500? ¿Sí? Bien, entonces continuamos. Y el paso número 9 es identificar el elemento pivote. Primero identificamos la columna pivote y después vamos a identificar el elemento pivote. Para eso vamos a utilizar una división. El elemento pivote lo vamos a identificar dividiendo la constante dentro del valor de la columna pivote. Eso significa que vamos a dividir
la primera constante, que es 300, dentro de el valor que tenemos en la misma fila de la columna pivote. En este caso es 4. Y dividimos 300 dentro de 4. ¿Y eso cuánto nos da como resultado? ¿Cuánto nos da eso como resultado? 75. 75. 75, Lina. Disculpe, solo me perdí ahí porque la estuve escuchando entrecortado. ¿Por qué asignamos el número 300 en la fila pivote? Disculpe. Porque no, para encontrar, voy a repetir, para encontrar el elemento pivote tenemos que utilizar esta fórmula, dividir la constante dentro del valor de la columna pivote. Ya identificamos esa columna, ahora tenemos que identificar el elemento pivote que está dentro de esa columna. Pero para poder seleccionarlo, tenemos que dividir la constante, acá la primera constante es 300, dentro del valor que tenemos en la columna pivote, pero en la misma fila. Y ese valor es 4. Entonces dividimos 300 dentro de 4, esto nos da 75. Y este procedimiento lo vamos a seguir con las otras filas. En la siguiente fila, ¿cuál es la constante? 240. ¿Y este dentro de qué valor lo vamos a dividir? Dentro de 3. ¿Dentro de 3? Dentro de 3, correcto. ¿Y cuánto nos da eso? 80. 80. ¿Y el último? 100. 100 dividido entre 1, 100. Dividido dentro de 1 nos da 100. Ya realizamos la división. ¿Y para qué realizamos esa división? Para poder encontrar el elemento pivote. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá está el llamado que nos dice que el elemento pivote es el que da como resultado el menor cociente. Y hay una anotación en mayúscula que nos dice que el elemento pivote no puede ser 0 o negativo. El elemento pivote no puede ser 0 o negativo. Entonces, vamos a ir por partes. Dice que el elemento pivote es el que da como resultado el menor cociente. Observemos las divisiones y cuál es la división que nos da el menor cociente. 75. 75. El menor cociente es 75. Eso significa que en la primera fila está el elemento pivote, que es 4. Y este 4 se convierte en el elemento pivote. Pero acá vamos a darle sentido a lo que nos dice de mayúscula. Nos indica que el elemento pivote no puede ser 0 o negativo. Voy a regresar ahora a la pizarra. Tenemos acá en pantalla el primer tablero simplex. Y ya identificamos que el 4 es nuestro elemento pivote. Pero, ¿qué nos dice en el texto? En el texto nos dice que el elemento pivote no puede ser 0 o un número negativo. Significa que, por ejemplo, si aquí tuviéramos menos 4, para poder encontrar el elemento pivote, nosotros tenemos que dividir la constante dentro de ese valor. Pero si observamos que tiene un número negativo, ni siquiera hacemos la división. Ni siquiera la tenemos que hacer.
solamente venimos y decimos acá, vamos a colocar que es negativo. Y este no puede ser elemento pivote. De la misma manera, imaginémonos que este es 0. Ni siquiera hacemos la división 240 dentro de 0, sino que solamente colocamos que eso es 0. Eso ¿Y cuál significaría que el número 1, ese sería nuestro elemento pivote. pivote? Así es. En ese caso, el número 1 sería nuestro elemento pivote. ¿Por qué razón? Porque nos indica la regla que un número negativo no puede ser elemento pivote y tampoco el 0 puede ser elemento pivote. ¿Queda clara esa regla? Sí, liga. Sí, licenciada. Licenciada. Muy bien, entonces continuamos. Bien. Entonces acá nuestro elemento pivote es el 4. El siguiente paso, el paso 10, nos dice convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de elementos de la misma columna. ¿Esto se les hace familiar? ¿Este paso? Gauss. Gauss. Correcto. Gauss. ¿Se dan cuenta por qué les indicaba desde que les hablé de Gauss? ¿Por qué les indicaba que tenía que quedar claro? Lo vimos no solo para determinante, lo vimos para sistema de ecuaciones, lo estamos viendo ahorita en Simplex y el último día de clase vamos a seguir trabajando Gauss. Entonces, esto tiene que quedar, Gauss sí, tiene que quedar pero clarísimo. No deben de titubear ni un momento en el procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces acá el elemento, dice el paso 10, convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de elementos de la misma columna. Entonces, para convertir este 4 en 1, ¿qué tenemos que hacer? El inverso, buscar el inverso. ¿Y cuál es el inverso de 4? Un cuarto. Un cuarto. Correcto, un cuarto. Entonces, empezamos con ese producto. Vamos a conformar nuestro segundo tablero Simplex. Y empezamos. 1/4 por 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 1/4 por 2? 1/2. 1/2. 1/4 por 2. 1/2. 1/4 por 4. 1. 1. 1. 1/4 por 1. 1/4. 1/4 por 0. 0. 1/4 por 0. 0. Y 1/4 por 300. 75. 75. Ya convertimos el 4, que era el elemento pivote, en 1. Ahora debemos de convertir en 0 el resto de elementos de esa columna. Y empezamos por el 3. Para eso vamos a multiplicar esta fila pivote por ese valor, cambiándole el signo. Y este diríamos menos 3. Y empezamos el procedimiento. ¿Recuerdan cuál es el procedimiento?
multiplicar menos 3 por la fila pivote y luego vamos a sumar los elementos de la matriz anterior. Como el 3 está en la segunda fila, entonces vamos a sumar los elementos de la segunda fila. ¿Cómo sería? Diríamos menos 3 por 1/2 más 1. ¿Cuánto es? Menos 1/2. Menos 1/2. Menos 3 por 1/2 más 2. 1/2. Menos 3 por 1 más 3. 0. Menos 3 por 1/4 más 0. Menos 3/4. Menos 3/4. Menos 3 por 0 más 1. 1. Menos 3 por 0 más 0. 0. 0. Y menos 3 por 75 más 240. 15. 15. Ya convertimos el 3 en 0, ahora debemos de convertir el 1 en 0. Multiplicamos nuevamente la fila pivote por ese valor, cambiándole el signo, que sería menos 1, y repetimos el mismo procedimiento. Menos 1 por cada elemento de la columna pivote y le sumamos los elementos de la tercera fila. Menos 1 por 1/2 más 1. 1/2. Menos 1 por 1/2 más 1. 1/2. 1/2. Menos 1 por 1 más 1. 0. Menos 1 por 1/4 más 0. Menos 1/4. Menos 1 por 0 más 0. 0. Menos 1 por 0 más 1. 1. Menos 1 por 75 más 100. 25. 25. Bien. Ya convertimos el 1 en 0. ¿Qué elemento nos falta convertir en 0? 500. El menos. Menos 500. Por lo tanto, multiplicamos la fila por 500 positivo. Y entonces, empezamos a multiplicar. Nuevamente, el mismo procedimiento. 500 positivo por cada elemento de la fila pivote y sumamos los valores del último renglón. 500 por 1/2 más menos 300. Menos 50. 500 por 1/2 más menos 400. Menos 150. 500 por 1 más menos 500. 0. 500 por 1/4 más 0. 0. 125. 125. 500 por 0 más 0. 0. 500 por 0 más 0. 0. Y 500 por 75 más 0. 37.500. 37.500. Y ahí terminamos con el paso número 10.
El paso número, ¿dudas hasta el momento? No, Lida. El paso número 11 nos dice lo siguiente. Repetir los pasos del 8 en adelante hasta encontrar el tablero óptimo. ¿Cuál es el paso 8? Regresen a sus apuntes. ¿Cuál es el paso 8? Identificar columna pivote. Identificar columna pivote, identificar el elemento pivote, convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de elementos de la misma columna y repetir los pasos nuevamente hasta encontrar el tablero óptimo. ¿Y cuál es el tablero óptimo? El tablero óptimo es aquel en el cual en el último renglón, acá, no tenemos valores negativos. Ese es nuestro tablero óptimo. Eso significa que este procedimiento lo tenemos que repetir 1, 2, 3, 4, hasta 10 veces hasta que encontremos nuestro tablero óptimo. Entonces, es un ejercicio bastante laborioso. Y sí, bueno, más adelante ustedes se van a dar cuenta, si no les cuadra con las restricciones, encontrar el error es una casi que misión imposible. Es mejor que si tienen un error, empiecen a realizar el ejercicio de cero, a tratar de encontrar un error en cada uno de estos tableros. Entonces, no los voy a asustar, lo vamos a dejar acá para ir por partes y continuamos la próxima semana. Creo que el día martes tienen examen, ¿correcto? Sí. Está correcto. Pues les deseo muchos éxitos en su examen del martes. Aprovechen los 30 puntos del examen del día jueves, por favor. Si no han estudiado ahorita, empiecen a estudiar. Empiecen a estudiar, a repasar para asegurar sus 30 puntos de su primer examen parcial. Hoy no hay asistencia porque la plataforma me va a generar el listado. ¿De acuerdo? Que tengan una buena noche y un buen Licenciada, día. disculpe. Feliz noche, Liz. Lida, Feliz disculpe. noche. Sí, Ana. Lida, sí, fíjese que estaba viendo que en la plataforma no nos aparece la solución de la hoja 4. ¿Qué posibilidad hay que nos pueda ayudar con eso, Lida? Porque eso es lo que nos va a permitir estudiar parte de las reglas para lo del examen. Le voy a recordar al auxiliar que la suba. Bien, muchas gracias, Lida. Bien, Andrea. Licenciada, disculpe, yo tengo una consulta, pero no es referente a este tema, sino en el tema en general, en el planteamiento del anterior tema, porque según yo tengo entendido, todos tienen que llevar la misma unidad de medida. Pero, por ejemplo, en uno de los ejercicios que preguntaba que cuántas vueltas, creo que decía, que había dado en la última hoja de trabajo, creo que hablaba de cemento, arena y no me recuerdo cuál era el otro, pero unos eran quintales y otros eran metros cúbicos, algo así. El punto es de que a la hora de que cuando los convertimos, pues el resultado no daba. Y la pregunta hacía referencia a que cuántas vueltas, digamos, cuántos viajes hacía las personas para llevar y traer esos piedrines o esos cementos o qué sé yo. Entonces, pero a la hora de hacerlo, pues sin convertir, sí dio. Entonces, mi pregunta es, cuando habla de que se pasa siempre a medidas iguales, ¿es según lo que dice la pregunta? ¿O cómo? Porque me perdí. Usted habla de pasar a medidas iguales todo el plan, todo lo que está en el cuadro. Las filas, porque según yo me recuerdo que las filas tienen que tener la misma unidad de medida. Cada fila sí, pero entre fila puede ser diferente unidad de medida. Usted no puede convertir un vaso a libras. Uh-huh. Eso no lo puede hacer. Pero en la fila, si usted tiene vasos y litros, Ajá. allí sí. Pero si en una fila tiene litros y en la otra tiene kilos, tiene que manejar una con litros y la otra con kilos. Y la otra con unidades.
y la otra con kilómetros. O sea, entre las filas puede haber diferencia, pero en la misma fila sí tiene que tener la misma unidad de medida. Exactamente, y ese es el detalle, que no tenía la misma unidad de medida entre la misma fila. Por esa Por era ejemplo, la... dígame el planteamiento, por ejemplo, ¿cómo le quedó la primera fila? Permítame, mi hoja se la di a la auxiliar, ella la tiene. Licenciada, lo que pasa es que la compañera dice lo de la hoja de trabajo, que la pregunta habla específicamente de viajes. Entonces, por la pregunta no se puede convertir todo el... Exacto, pedía solo el número de viajes. Sí, pero digamos, para usted hacer no sé, no tengo ahorita el contexto del ejercicio y no tengo el libro, pero le dice, por ejemplo, cuántos viajes va a hacer usted. Es como que le diga cuántos, les voy a poner ahorita el ejemplo, de cuántos pasteles. Usted no va a decir que va a tener 5 kilos de pastel o 5 litros de pastel. Su variable es una, pero para poder alcanzar esa variable, usted tiene un montón de restricciones que son en diferente unidad de medida. A usted le está preguntando cuántos pasteles puede hacer, ¿sí? Pero no le dice cuántos litros de pastel. Es que, por ejemplo, ya encontré el ejercicio, si quieres se lo leo. Ajá. Dice, Olguita, administradora de un proyecto habitacional, debe surtir de materiales a 3 proyectos de acuerdo con las siguientes soluciones. Proyecto Lucas, 10 metros cúbicos de arena, 12 metros cúbicos de piedrín y 8 quintales de cemento. Proyecto Luz, 14, 9 y 6 respectivamente. Proyecto Clarita, 12, 8 y 7 respectivamente. Si el total de viajes efectuados por los proveedores fueron 152 al proyecto Lucas, 153 al proyecto Luz y 140 al proyecto Clarita, ¿cuántos viajes se efectuaron por material? Entonces, es lo que yo le digo, o sea, los metros cúbicos, digamos, en el primer proyecto, porque las variables serían la arena, el piedrín y el cemento. Entonces, Lucas, Luz y Clarita serían lo que va a ir en las filas, no me recuerdo cómo se llama. Entonces, a la hora de ponerlo, el cemento queda en quintales y los demás sí quedan en metros cúbicos. Por eso le digo que las filas no tienen la misma unidad de medida. A eso me refería. Y sí, o sea, sí, yo sí hice el ejercicio y cuando puse la respuesta, pues sí me salió buena cuando la coloqué en la solución, porque la auxiliar la trabajó de la misma manera, pues al final que la trabajamos nosotros. Porque la pregunta es, ¿cuántos viajes se efectuaron por material? Pero por eso sin duda. Bueno, voy a revisar ese ejercicio y lo voy a resolver hoy. Sí, licenciada, se lo agradecería porque, como le digo, me quedó a esa duda porque me puede venir algo así en el examen y si no lo puedo convertir, ¿qué hago? Vale, está bien, entonces voy a revisar eso, ¿de acuerdo? ¿Sí, Fabiola? Lick, disculpe, es que ayudando a la compañera, yo tenía la misma duda y yo le escribí al auxiliar y el auxiliar me respondió que eso no importaba siempre y cuando en la pregunta que teníamos que responder no aplicaba, porque realmente la pregunta es cuántos viajes, no cuántos quintales o cuántos metros cúbicos. Si eso hubiese sido la pregunta, sí hubiéramos tenido que hacer la conversión, me indicó el auxiliar, porque yo también tenía la duda, yo decía, ¿en qué lo convertimos? ¿En metros cúbicos o en quintales? Y ella me dijo, no, porque realmente la pregunta eso no dice la pregunta le estaba diciendo cuántos viajes. Eso me indicó ella. Y yo así es como lo terminé haciendo sin convertir. Sí, voy a revisarlo para poder explicarles bueno, vamos a ver, aquí ya no tenemos, pero lo voy a revisar y lo voy a decir al auxiliar que lo publique en Facebook, ¿de acuerdo? Sí, licenciada, yo se lo pregunté hoy porque ya solo hoy tenemos para eso, porque ya no nos vemos hasta el martes. Así es, pero se los vamos a publicar en Facebook, la respuesta. Gracias, licenciada, muy amable. Bueno, para servirles. Feliz Gracias, noche. feliz noche. Feliz noche a todos. Sí, Ingrid. Ligda, disculpe, fíjese que yo tuve problemas para llegar el viernes a la U, pero yo sí hice mi hoja.
Sí, pero ya no se Igual la pudo recibir. yo llené mi, ¿cómo se llama? La plataforma, pero como la verdad es de que salí tarde del trabajo. Sí, ahí sí ya Entonces no ya se la puedo recibir, porque la